Buenos días, estamos leyendo En pos de la santidad de Jerry Bridges. Además de la Biblia, podemos utilizar los pocos libros clásicos que realmente nos motivan a vivir una vida santa y piadosa. Es probable que el número de tales libros no exceda de media docena, aquellos que realmente pueden servir en nuestro caso particular. Dichos libros deben ser releídos frecuentemente, como hice yo al leer repetidamente Aerobics. La idea básica es tener un plan, encarar la cuestión disciplinadamente, de modo que sigamos sintiéndonos motivados para alcanzar la santidad. En última instancia, es Dios el que obra en nosotros para que actuemos de conformidad con su sano propósito. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, Él nos equipa, Él nos da las herramientas, Él nos ayuda y nosotros solo tenemos que tomar acción. Pero se nos dice expresamente por boca de Pablo que debemos ocuparnos de esto nosotros mismos en Filipenses 2:12. Nuestra responsabilidad con relación a la voluntad es en cuidar la mente y las emociones, teniendo conciencia de aquello que ejerce influencia sobre la mente y que estimula los deseos. Al cumplir nosotros nuestra parte, veremos que el Espíritu de Dios cumple también su parte para hacernos más santos. Y yo quiero que ponga su mano en el corazón y dile, Señor, ayúdame a tener bajo control lo que tú me has permitido tener bajo control, mi mente y mis emociones, Señor, a actuar conforme al propósito que tú tienes para mi vida y tú te encargarás del resultado. Capítulo 14. Hábitos de santidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso dice Romanos 6:19. Cuanto más pecamos, tanto más inclinados a pecar nos sentimos. Esto es completamente real. Cuando tú y yo más hacemos algo, más inclinados nos sentimos a hacer eso. Por ejemplo, vamos a hablar del orden. Tú eres una persona muy ordenada y cada vez que tú eres ordenado u ordenada, sientes un estímulo de emociones, como que, ay, tan rico, es que me gusta porque me encanta poder encontrar todo en su lugar, porque me encanta sentir que el ambiente está así tranquilo, relajado, bonito, agradable. Cada vez que tú buscas ser más ordenado, tú le das estímulos a tu subconsciente, a tu cuerpo, a tu mente, a todo tu ser, para que cada vez seas más ordenado. Es exactamente igual con el pecado. Cada vez que tú y yo rechazamos el pecado, le damos estímulos a nuestro ser, a nuestro espíritu, para que este hombre interior crezca, se fortalezca, se vuelva. Pero exactamente igual pasa cuando cedemos al pecado. Entre más cedemos al pecado, más difícil nos es vivir una vida de santidad. Y puede ser un paso a paso, un día a día, un acto pequeño que tú y yo hagamos todos los días, algo, un cambio pequeño que vamos haciendo todos los días y vamos viendo el cambio. John Owen lo expresó de este modo. En el típico estilo del siglo XVII, repetidos actos de consentimiento de la voluntad ante el pecado pueden engendrar una disposición y una predisposición de la voluntad hacia una propensión y un aislamiento para consentir al pecado ante la más mínima solicitación. Yo nunca había escuchado este término, solicitación. Cada pecado que cometemos refuerza el hábito de pecar y hace que resulte más fácil caer. En el capítulo anterior hemos considerado la importancia de guardar la mente y las emociones, ya que dichas facultades son los canales a través de los cuales llega hasta nuestra voluntad las diversas fuerzas impulsadoras de la misma. Pero también es importante que comprendamos cómo es que los hábitos influyen sobre la voluntad. El hábito se define como la disposición o carácter predominante de los pensamientos y sentimientos de la persona. Los hábitos son los esquemas intelectuales y emocionales grabados en la mente. Tremendo. Esos son los hábitos. Son esquemas intelectuales y emociones. No sé si recuerdan en el libro de Rompecabezas del éxito de Bob Proctor, cómo Bob dibujaba el cuerpo humano, ¿cierto? Estaba la mente racional, estaba el subconsciente y estaba el cuerpo. Y él decía que los hábitos se crean a través de un pensamiento que llega a nuestra mente racional. Esa mente racional
Tú y yo como que lo pasamos por ese filtro, ¿ve? Sí. Sí, me quiero creer este pensamiento, sí, me lo voy a tomar en serio. Entonces lo pasamos al subconsciente y a través de qué lo hacemos, de la repetición, de las emociones, el impacto, ¿cierto? Dependiendo la emoción que yo le meta a ese pensamiento, mucho más fácil se va a quedar grabado en mi subconsciente. Y cuando ya pasa en mi subconsciente, se convierte en un acto y generalmente en un hábito. Estos esquemas internos representan un papel tan decisivo como las influencias externas sobre las acciones. Más aún, es posible que su influencia sea mayor incluso. Owen dijo, toda lujuria es un hábito o disposición depravados que continuamente inclinan el corazón hacia el mal. Toda lujuria es un hábito o disposición depravado que continuamente inclina el corazón hacia el mal. ¿Por qué? Porque los pensamientos de lujuria es muy tremendo porque nos toca un área de emociones muy fuerte, ¿cierto? Eso, se despiertan todas esas sensaciones de nuestro cuerpo, de nuestro deseo sexual. Entonces, van muy cargados los pensamientos lujuriosos, van muy cargados de mucha emoción, de muchas emociones que incluso afectan nuestro cuerpo, o sea, que se siente en tu cuerpo. Cuando tú tienes un pensamiento lujurioso, el mismo lo siente tu cuerpo, es como que detona todas las emociones. Entonces, por eso es más difícil. Por eso es más difícil cuando está grabado. No es imposible, y menos para nosotros que ahora tenemos a nuestro Señor Jesús, que tenemos una nueva naturaleza, pero por eso a veces luchamos tanto con eso. Por eso la pornografía, por ejemplo, se ha vuelto una adicción, como es el cigarrillo, como es las drogas, como es el alcohol. ¿Por qué? Porque está súper cargado de emociones. Como incrédulos nos dimos anteriormente a desarrollar hábitos de impiedad, lo que Pablo llama presentar los miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad en Romanos 6:19. Cada vez que pecábamos, cada vez que sentíamos lujuria, que codiciábamos, que odiábamos, que trapeábamos o mentíamos, estábamos desarrollando hábitos que aumentaban nuestra pecaminosidad. Estos actos repetidos de injusticia se convertían en hábitos que nos hacían obrar, de hecho, como esclavos del pecado. Pero ahora, declara Pablo, así como anteriormente nos entregábamos a los hábitos perversos, así también debemos ahora darnos al desarrollo de hábitos de santidad, como dice Romanos 6:19. Así como tú y yo le damos placer a nuestra carne, ahora debemos darle rienda suelta a la santidad en nuestra vida. Dile al Señor, Señor, ayúdame a darle rienda suelta a mi vida de santidad, Señor. Que en todas las áreas de mi vida yo busque la santidad. Hemos de desprendernos de nuestro viejo ser, la disposición pecaminosa y sus hábitos, a fin de vestir el nuevo ser con su carácter y sus hábitos de santidad. Capacitarnos para la piedad, como dice Timoteo, primera de Timoteo 4:7. Es disciplinar y estructurar la vida de manera que desarrollemos hábitos piadosos. Quitarnos esos hábitos pecaminosos es lo que Pablo llama mortificar o hacer morir las obras de la carne en Romanos 8:13. Miren que me gusta mucho esta palabra que el escritor usa y Pablo pues también, quitarnos esos hábitos pecaminosos. Y quizás tú pienses, pues yo cómo me lo quito en una comunión con Dios. Así nos los quitamos. No hay otra forma. Es a través de una comunión con Dios, una relación con Él, la oración, la lectura de la palabra. Es a través de eso que tú y yo nos quitamos. Piensa en un vestuario. Tú y yo estamos vestidos. Y cada vez que pecamos se ensucia esa ropa, hay que quitársela. Ir a la sangre, lavar nuestros vestidos con la sangre del Señor Jesús y ponernos un vestido de santidad. Ese vestido que es el que nos ha llamado el Señor. Si bien tenemos que ocuparnos de esos hábitos impíos, no debemos tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas. La anulación de los hábitos pecaminosos tiene que hacerse en cooperación con el Espíritu Santo y en dependencia de Él. El resolver que jamás voy a hacer eso de nuevo, cuando está basado puramente en la determinación humana, no ha servido en ningún caso para romper los grillos del pecado. Esto está tremendo. El determinar tú y yo no voy a volver a hacer esto, pero en mis fuerzas, no con la ayuda del Señor, no yendo en oración. La diferencia de alguien que quiere
hacerlo en el Señor. Se levanta y sabe que debe encomendar al Señor su día. Todo el tiempo está en comunión con Dios. Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría con esto. Señor, mira esta situación. Señor, mira esto que estoy viviendo. Todo el tiempo esa persona está en comunión con Dios. Lee la palabra de Dios, ora a Dios por eso, Señor. Tú sabes esta área de debilidad en mi vida, ayúdame. Eso hace una persona que quiere depender del Señor, que no está batallando con su carne, con sus tentaciones, en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Alguien que no lo hace en las fuerzas del Señor, sino en sus propias fuerzas, que se ha determinado a hacer cambios en su vida sin la obra del Espíritu Santo. No es que yo puedo, es que yo soy capaz, es que yo cedo cuando yo quiera y no cedo cuando no quiera. No tiene una relación con Dios. Y cuando cae, simplemente dice, ah, es que yo quería, es que dependencia del que todo lo puede. Amén. Así es, Julie. Es dependencia del que todo lo puede. Lo que tú y yo no podemos en nuestras fuerzas, lo puede el Señor. Entonces, es supremamente importante que nuestra fuente de fuerza, de energía, de deseo para hacer las cosas siempre provenga del Señor. ¿Y cuál es la motivación mayor? ¿Cuál es tu motivación mayor cuando tú dices, yo quiero vivir una vida de santidad? Yo quiero hacer estos cambios en mi vida. Si la motivación mayor es agradar al Señor, es convertirnos en todo lo que Él tenga para nosotros, vamos muy bien. Si la motivación mayor es, después de agradar al Señor, también es ser un ejemplo para otros, para tu familia, poder testificar a otros, mira que sí se pueden hacer cambios. Dios me ha ayudado, vamos por buen camino. Pero hay principios prácticos que podemos seguir para prepararnos para la santidad. El primer principio es el de que los hábitos se desarrollan y refuerzan mediante la repetición frecuente. ¿Sí ven? Eso es el establecimiento de un hábito. Así se establece un hábito en tu vida, a través de la repetición. Otra definición del vocablo hábito es esquema de comportamiento adquirido por la repetición frecuente. Este es el principio que está en la base del hecho de que cuanto más pecamos, más inclinados estamos a pecar. Pero también es cierto lo contrario. Cuanto más veces le decimos no al pecado, tanto más inclinamos nuestros sentimientos a decir no. Cuanto más nos sentiremos inclinados a decir no. Por consiguiente, dependiendo debidamente del Espíritu Santo, debemos esforzarnos sistemáticamente para adquirir el hábito de decirle no a los pecados que con tanta frecuencia y facilidad nos envuelven. Todos sabemos cuáles son esos pecados, los pecados a los que somos más vulnerables. Unos luchamos con unas cosas, otros luchan con otras. Pero entre tú y yo más nos ejercitemos en decirle no al pecado, en cualquiera que sea el área de nuestra vida, más fuerza vamos a tener. La próxima va a ser más fácil. Mira, la primera es la más difícil. Piensa en esa área que te está dando mucha dificultad. La primera es la más difícil. Decir no al pecado en esa área va a ser más difícil la primera vez. Pero con el uso frecuente de esa repetición, de ese deseo de agradar al Señor, de esa dependencia del Señor, tú y yo vamos a ir viendo esa fuerza para vivir cada vez más para el Señor. Comencemos por ocuparnos de decirle no a los pecados en particular. Luego, Dios nos irá a llevar a ocuparnos de otros pecados de la misma forma. Pecados en los cuales no podemos ni siquiera tener conciencia en este momento. Así es. Tan hermoso el Señor porque Él nos va revelando, ¿cierto? Él trabaja en un área de nuestra vida. Bueno, Él no se cesa en ninguna área nunca, pero nos va perfeccionando en un área y después tú y yo vamos identificando, ay, esto también, ay, Señor, mira, ahora caigo en cuenta que también esto en mi vida me detiene a crecer espiritualmente. Cuanto mayor sea nuestro éxito en la tarea de decirle no a los deseos pecaminosos, tanto más fácil nos resultará decir no. De la misma manera, podemos desarrollar hábitos de santidad positivos. Podemos desarrollar el hábito de pensar pensamientos puros, verdaderos y buenos. Podemos desarrollar el hábito de la oración y la meditación en las escrituras. Pero estos hábitos solo se desarrollarán mediante la repetición frecuente. Mira, orar, por ejemplo, yo les he contado, para mí en las madrugadas es muy bueno porque todo el mundo está en silencio, nadie me interrumpe, ese es mi tiempo con él a solas. Los primeros días es más difícil. Un hábito generalmente se construye en 21 días, dicen los expertos.
El primer día va a ser más difícil. Ay, no, es que levantarme, no sé, a qué horas te quieras levantar tú, a las 5, a las 4, a las 3, no sé. Va a ser más difícil el primer día, pero después tú vas a sentir, es más, mira, tu mismo cuerpo lo pide, te levantas solito, te dice, ah, es que no puedo dormir, ahí está el Señor llamándonos a la oración, aprovecha ese tiempo. Cuando tengas insomnio, aprovecha ese tiempo para orar. Si tienes una ventanita, te sientas al lado de una ventana y si puedes mirar el cielo, miras el cielo y si no, pues donde sea, a oscuras, no importa. Coloca musiquita, por eso mantén música cristiana en tu celular para que puedas poner una musiquita suavecita. Y miren, muchachos, se vuelve tan necesario, tan necesario. Yo ya no pongo alarmas. Y cuando no me levanto, yo digo: "Ay, Señor, ¿por qué no me levanto? ¿Por qué no me levanto esta madrugada?". Pero igual siempre, yo siempre pongo la alarma antes del tiempo, por si no oré en ese tiempo, me levanto y oro, o me pongo a leer algún libro, o la palabra de Dios. Entonces, crea ese hábito, crea el hábito de cantar para el Señor. ¿Qué tal si tú dices: "Bueno, todos los días yo por ejemplo, no sé, ay, yo trabajo de tal hora a tal hora, listo, voy a poner música o voy a poner una predicación todos los días que tú dije, mira, imagínense si escucháramos una predicación diaria, muchachos, de ese pastor Marco que los estoy enviando o algún otro pastor que ustedes sepan que es de sana doctrina y que les edifica mucho cuando lo escuchan, del pastor Chuy Olivares, las predicaciones que les he enviado el pastor Fabio, de la iglesia en la que nos congregamos. Si todos los días escucháramos una predicación, ¿tú te imaginas cuánto creceríamos? Si al escucharla guardamos en nuestro corazón esa palabra y la ponemos en práctica. Todos los días escucháramos una predicación, todos los días escucháramos un tiempo de alabanza para el Señor, esa alabanza que te motiva, que te llena. Yo te invito a que saques esos tiempos y esos son disciplinas espirituales. Cada vez que tú y yo vamos reemplazando hábitos comunes que tenemos, de ver la novela, de escuchar el reggaetón, de escuchar música depresiva que no te aporta, no te sirve, y empezamos a reemplazar esos tiempos, a sustituir esos tiempos por cosas de valor, cosas que nos acercan al Señor, que afirman, reafirman nuestra comunión con el Señor, va a ser más fácil que nosotros le digamos no al pecado. Vamos a tener insumos para decirle no al pecado. El hecho de que te conectes aquí, todo esto son insumos que el Señor te da para este día que se nos va a presentar, para mañana en la situación que vayamos a vivir. El segundo principio para quebrar los hábitos pecaminosos y adquirir hábitos nuevos es el de no permitir jamás que ocurran excepciones. Cuando damos lugar a las excepciones, no hacemos otra cosa que reforzar los hábitos viejos o cuando menos dejamos de reforzar el hábito nuevo. A esta altura debemos estar alerta ante el argumento de que será esta la última vez, lo cual constituye una trampa sutil y peligrosa, porque no queremos pagar el precio que significa tener que decirle no a los deseos que decimos a nosotros mismos, que nos vamos a dar el gusto una sola vez más y que mañana cambiaremos. En lo profundo de nuestro ser sabemos que mañana nos resultará más difícil todavía decir no, pero preferimos no ocuparnos de eso. Tremendo. La procrastinación no genera sino frustración y no ayuda. No ayuda. El decir mañana lo hago, mañana comienzo, mañana me niego a esto, mañana le digo no a esto, no ayuda. Al contrario, eso refuerza esos estímulos en nuestro subconsciente, en nuestro ser interior, que dice, esto no es tan importante. O sea, si yo puedo dejar algo para mañana, esto no es tan importante. Entonces no vamos a sentir esa fuerza para hacerlo. No vamos a sentir esas ganas, ese deseo, no se la vamos a meter toda porque esto no es tan importante. Si lo puedo hacer mañana. Si algo es realmente importante para ti, si algo es casi que vital para ti, tú lo dejas para mañana. No, si hay que hacer hoy, si se puede hacer hoy, hoy mismo se hace. Entonces, no dejes esos cambios en tu vida para mañana, para otro día. Vamos a empezar a hacer cambios hoy. Hoy, escríbelo. Miren, en este libro de Una vida con propósito que les estoy diciendo, que leímos, que estamos leyendo, ayer hablaba el escritor de la importancia de un diario. Ay, no, eso a mí me inspiró tanto. Él decía, ustedes se imaginan todo lo que vivió Moisés, todo lo que vivió Pablo, y no lo hubiera escrito. Yo creo que Pablo, Moisés, pues
Sí pensarían, muy bueno si esto lo lee el pueblo de Israel, pero ellos nunca se imaginaron que hoy, después de tantos miles de años, nosotros íbamos a poder tener esto en nuestras manos y poderlo leer. Ellos no se imaginaron eso. Entonces tú y yo tenemos que hacer un diario. Empieza a escribir, Señor. Miren, para mí fue tan hermoso esta mañana en mi tiempo devocional empezar a escribir. Ustedes no se imaginan lo que sentí. Y yo les he dicho, ¿cierto? Escribir las metas, les he hablado de escribir, de tomar nota cuando tú estés leyendo algo o cuando estés escuchando un entrenamiento, pero un diario, yo no lo tenía así. Sí he pensado y lo he hecho en algunas ocasiones como escribir las emociones, ¿cierto? ¿Por qué me siento así? Y hacer un paralelo, bueno, me siento así, ¿por qué no debería sentirme así? ¿Por qué sí debería sentirme así? Eso me ha ayudado mucho. Pero un diario de vida, como que estoy ahí con el Señor y escribir, ay, eso fue tan hermoso esta mañana. Entonces yo te invito a que lo hagas. Y en ese diario tú puedes escribir, Señor, esto es lo que yo necesito cambiar. Y si tú piensas que es algo vergonzoso, que no te gustaría, escríbelo, después arrancas la hoja y la rompes, la botas. Pero hazlo, escribe, Señor, ¿qué es lo que yo necesito cambiar? Señor, definitivamente necesito ayuda con esto. Esto es lo que yo podría hacer para cambiar esto, Señor. Identifica cuáles son esas áreas de debilidad y cuál es el paso a seguir después de que identificas, esto es lo que yo tengo que cambiar, esto es lo que yo debo hacer. Si quieres ser una mujer de oración, un hombre de oración, la lectura de la palabra, escríbelo, Señor, quiero leer tantos capítulos y empieza a hacer un plan de acción hasta que veamos todas esas áreas de nuestra vida que nos quieren controlar sometidas a la voluntad del Señor y nosotros caminando en una vida de santidad. Oremos. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias por todas estas enseñanzas que nos das. Definitivamente necesitamos hacer cambios, mi Señor, ¿sí? Cada una de nosotras tiene áreas en las que todavía lucha, pero tú eres tan bueno, Señor, que a través de este tiempo tú nos cuentas, nos enseñas, nos das las claves, Señor, que necesitamos para poder hacer esos cambios. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tomar acción, porque es muy fácil escuchar, es fácil leer, pero lo más difícil es la acción, Señor. Pero hoy te pedimos que nos ayudes. Dile al Señor, Señor, ayúdame a accionar, a tomar acción, Señor, a hacer cambios ya, inmediato, porque mi vida está consagrada a ti, Señor, y yo quiero que sea una vida de santidad. Ayúdame a hacer cambios en esos malos hábitos que tengo, Señor, rápidamente y a tener una vida plena en ti, Señor, una vida llena de gozo, llena de paz y tener ese dominio propio sobre mis emociones, sobre el pecado, que nada me controle, Señor, que lo único que controle mi vida y mi ser entero sea tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.